Vamos a continuar con la lectura del capítulo primero del Evangelio según San Juan, porque leímos solamente hasta el versículo 14, lo que se conoce como el prólogo, pero el prólogo no es todo el capítulo primero. El capítulo es largo, un montón de versículos, continúa. Pero quería mandarles este breve resumen para que, sobre todo para que aprendan el método, cómo se lee la escritura y cómo algunas frases que están ahí escritas sirven no solo para relatar lo que sucedió en aquel momento, que de verdad es histórico, sucedió, pero aparte se aplican a nosotros, a nuestra vida, a la vida de todos los cristianos, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces comenzamos por el versículo 19, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19. ¿No? Acá está. Ahí. Ahí está. He aquí el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a él desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle quién eres tú. Y él contesta, cuando le dicen quién eres tú, eres el Mesías, él confesó y no negó, yo no soy el Cristo o el Mesías. Cristo, Mesías, palabra griega y palabra hebraica, aramaica, para decir el ungido. Ungido significa rey y sacerdote. ¿Eres tú el rey sacerdote? Dijo, no, no soy el rey sacerdote. Le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Elías era un precursor, según la especulación judía, antes de que llegara el Mesías. Él confesó y no negó, dijo, no soy, no lo soy. ¿Eres el profeta? Otras elucubraciones de los sabios de Israel ponían a un profeta con mayúsculas como precursor inmediato también del. Y de verdad que San Juan era profeta, pero acá dice no, no en el sentido que ustedes entienden, en otro sentido mucho más profundo soy profeta, como Cristo dijo de Juan, el más grande de los nacidos de mujer. La profecía máxima que señala a Cristo con su dedo, este es el Cordero de Dios, pero no en el sentido en que entendían estos sabios que venían de Jerusalén con una cierta mala intención. Preferían a Juan que a Cristo por su famosa y gloriosa ascendencia. La de Cristo era más gloriosa, pero no la conocían. A Juan sí conocían al padre y a la madre. El padre era un sacerdote del templo, le tenían estima. Entonces, ¿quién eres tú? Insisten preguntando, para que demos una respuesta a aquellos que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, o la voz que clama, es lo mismo, el significado es el mismo. Voz de uno que clama en el desierto. Y cuando se dice voz de uno, ese uno es Cristo, el Mesías, ¿no? Y él es la voz, el portavoz. Soy la voz de uno que clama en el desierto enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Había también enviados de entre los fariseos, y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan responde, ahí sí muestra que era más grande que todos los anteriores. Juan les respondió, yo por mi parte bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis, que viene después de mí y al cual yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. En medio de vosotros. En medio significa desconocido a los ojos malvados, entre la muchedumbre, sin hacer alarde de gloria ni de reyesía espléndida política o militar. No, en lo oculto. A Cristo le gusta lo oculto. Tu Padre que ve en lo escondido, en lo oculto, te recompensará. En medio de vosotros, entre vosotros hay uno al cual no conocéis. No conocer en la escritura significa no le sois familiares. No es solamente conocer especulativo, teórico, es también familiaridad, afecto. No lo conocéis, viene después de mí en el tiempo, antes que Juan en la eternidad. Cristo nace eternamente del Padre antes que ninguna criatura existiese. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba.
Versículo 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, que lleva sobre sus hombros, como lo hizo con la cruz, que lleva el pecado del mundo, lleva para quitarlo, para cancelarlo, con su triunfo sobre la muerte. Lleva el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, en pos de mí viene, detrás de mí viene un varón que me ha tomado, que va adelante que yo, porque él existía antes que yo. No se le esconde a Juan el Bautista el verdadero origen de Cristo, de junto al Padre, desde toda la eternidad. Yo no lo conocía, vine a bautizar con agua, para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, versículo 32, he visto al Espíritu descender como paloma, se posó sobre él. Ahora bien, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me había dicho, aquel sobre quien viere descender el Espíritu y posarse sobre él, descansar sobre él eternamente. ¿Eh? Una sola operación, las tres personas divinas. Descender como paloma del cielo. Aquel que vieres el Espíritu posándose sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo, ya no con agua, ya no con agua. En el seno de la Trinidad, bautiza con, como decimos cuando en el bautismo cristiano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizo significa sumerjo, yo te sumerjo en el nombre, en la realidad más íntima del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Dios envía al Hijo, Dios envía al Espíritu Santo. Testifico que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es una palabra que va creciendo en significado. Al principio, en el mundo antiguo, no era tan exclusiva de la divinidad. Había muchos reyes y emperadores que se autonombraban, autotitulaban Hijo de Dios. Pero con Cristo la cosa es muy distinta. Tiene un sentido absolutamente singular y único. Hijo de Dios con mayúsculas, como ningún otro. Hijo verdadero, no adoptivo, no creado, increado, eternamente engendrado del Padre. Versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí, como también dos de sus discípulos. Y los discípulos de San Juan van a pasar a Cristo. Y Juan se complace en eso, se los envía a Jesús. Sabe que su misión pronto va a estar cumplida y que les toca convivir con Jesús hasta su muerte y resurrección. He aquí el Cordero de Dios. Esos dos discípulos, oyéndolo hablar así, siguieron a Jesús. Iban detrás de Jesús. A las horas 4 de la tarde, cuando en el mundo antiguo ya el día, la jornada de trabajo, de pastoreo de las ovejas o de cualquier cosa que equivalga a trabajar, a salir del centro de la ciudad, de las murallas, se acababa ya. El sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde, el sacrificio del cordero en el templo, y a las 4 ya prácticamente se dedicaban a estar en sus respectivas casas o tiendas, hablando y aprendiendo todas estas sagradas escrituras prácticamente de memoria, como ellos las sabían, de todos los días repetirlas tanto, con mucha fe y con mucho amor. Entonces va Jesús caminando y ellos siguen detrás, ven las espaldas de Jesús. Pero acá tenemos en el versículo 38, Jesús dándose vuelta, volviéndose, él iba para adelante, se dio vuelta a mirarlos y les dijo, ¿qué queréis? Así hay que leer la escritura. Jesús se lo dijo históricamente a estos dos discípulos de Juan. ¿Qué queréis? Pero también lo dice a todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Qué queréis? Sería tremendo encontrarse con Cristo Jesús, que se da vuelta, toma la iniciativa de dirigirnos la palabra, nos mira y hace esta pregunta, que es difícil de responder. No sé qué responderíamos nosotros. ¿Qué queréis? Y le dijeron, Rabí. Rabí significa mi grande, literalmente. Rav es grande, Rabí, mi grande. Pero es la forma de nombrar a los maestros. Equivale en lenguaje moderno a decir maestro. Le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives?
¿Dónde te alojas acá en este desierto ahí junto al Jordán? Todos habitaban en tiendas provisorias, iban para verlo a Juan, para hacerse bautizar por Juan. No tenían sus casas por ahí, venían de lejos, tan grande era la fama de Juan. Nunca había hecho milagros espectaculares ni pequeños, pero atraía a la gente de todos lados por el poder de su vida ejemplar y de su palabra. ¿eh? Juan es de verdad la voz, la palabra de Cristo que precede a Cristo Jesús. Y entonces le dice, venid y veréis, ¿dónde moras? Venid y veréis. Esas son para toda la historia, para todos los cristianos. El cristiano le pregunta a Cristo, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde pasas la noche? Incluso aquí en lugares desérticos. ¿Dónde? Interesa, porque lo aman, porque quieren saber más sobre él, le preguntan. Una que existe también en el lenguaje vulgar, en el lenguaje de los amigos. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Y él les dice, venid y veréis. Y eso también se aplica a los cristianos de todos los tiempos. Venid, hay que caminar, hay una venida, hay que acercarse a Cristo. Venid, es un imperativo, venid. Hay que dar los pasos de la fe, va a decir San Agustín. Con los pasos de la fe se acerca uno a Cristo Jesús. Venid y veréis. El ver, en cambio, es mucho más poderoso. El venir termina en el ver. El camino es venir y el término del camino es ver. Ver en la humilde tienda donde se hospedaba Jesús junto al Jordán y después algún día ver la intimidad de él durante su vida pública y algún día la visión en el cielo, en el triunfo definitivo, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Venid y veréis. Ver es la esencia de la bienaventuranza. Lo primero de todo es ver la esencia divina. Cuando el hombre ve la esencia divina es absolutamente feliz para siempre. Todo mal queda excluido. En Dios, los bienaventurados pueden ver muchas cosas, todo, pero no los afecta, no los entristece, porque al ver la esencia divina, el ser humano queda totalmente colmado de felicidad y no puede sufrir ni puede morir. ¿No? Acá está todo en germen, en las palabras que parecen de la vida cotidiana. Venid y veréis. Al día siguiente, hay varias veces que se dice al día siguiente. Se dedicaban a pasar un tiempo como de retiro junto al profeta, a meditar estas realidades. Se acercaba la venida del Mesías, todo el mundo lo sabía por la profecía de las semanas del profeta Daniel. Así es. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído la palabra de Juan y que habían seguido a Jesús. Ahora sabemos el nombre de uno de esos dos. El otro no lo va a decir, pero se supone que es el mismo Juan el Evangelista el que escribe, discípulo de Juan Bautista, con notable diferencia de edad. Juan el Bautista y Jesús tenían más o menos la misma edad. Juan el Evangelista, el que escribe el Evangelio, era bastante menor. Se supone que es él que estaba con Andrés. Andrés, hermano de Pedro. Encontró a su hermano, Simón. Simón es lo mismo, nombre hebreo de Pedro. Pedro, nombre más bien griego. Casi todos tenían dos nombres, uno en hebreo o en arameo y otro griego. Y entonces Andrés fue inmediatamente a su hermano. Cuando uno posee una noticia que lo llena de alegría, la quiere compartir. La comparte primero que todo con su hermano. Encontró primero a su hermano Simón, versículo 41, y le dijo, hemos hallado al Mesías, al rey sacerdote, el ungido. Y lo condujo a Jesús. Eso también es una consigna para toda la historia. Nosotros estamos para conducir a Jesús, diciendo, hemos encontrado al Rey del mundo y sacerdote eterno, llevando a la gente a Él. Lo condujo a Jesús y Jesús poniendo sus ojos en él. Ve como Cristo mira primero, mira con amor infinito y después dice una palabra también eterna, como todo lo que sale de la boca de Cristo. Lo condujo a Jesús, Jesús poniendo sus ojos en él dijo, tú eres Simón, Simón, que significa escuchado, hijo de Juan, tú te llamarás, acá tengo escrito, Kefas,
Cefas también se pone en castellano a veces con C, que se traduce Pedro. Es un nombre arameo. Kef significa piedra en arameo. Kef. Y Kefá, con la A añadida detrás, se dice que la palabra está en estado enfático. La piedra. La piedra. Kefá. Al día siguiente, una vez más, ahí se ve el conocimiento de Cristo es una cosa que se prolonga en el tiempo. Dios como tal, siendo espíritu puro, creador, infinito, el mismo ser subsistente, está por encima del tiempo. Para él pasado, presente y futuro son una sola cosa. Pero el Hijo de Dios, cuando es verdadero hombre, también viene a vivir en el tiempo, entre la enorme humildad de someterse a nosotros de algún modo, a tener naturaleza humana para salvarnos. También se somete a la sucesión de los días y las noches, por lo menos en su vida mortal, estos 3 años que se conocen así, en la vida pública de Jesús. Al día siguiente resolvió partir para Galilea. Galilea está en el norte, respecto del lugar donde estaba Juan el Bautista. Y de ahí eran la mayoría de los discípulos. Galilea, ya les dije una vez, significa circunscripción, distrito. Circunscripción, distrito de los gentiles, Galilea de los gentiles, porque ahí había mucha mezcla de razas. Había una fe muy pura, quizás más pura y creyente que la de Jerusalén, pero los aristócratas de Jerusalén miraban a los galileos con desprecio por una cuestión racial y cultural. Pero a los ojos de Dios no interesan tanto esos títulos del mundo, el haberse criado junto a los grandes maestros de Jerusalén, sino la fe. Y la fe era grande en Galilea. Partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe es otro de los apóstoles, otro que tiene nombre griego, Filipos, como Andrés también, que está más arriba mencionado. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Es una pequeña ciudad junto al mar de Galilea, al lago de Genesaret, un lugar lindísimo, muy verde y con ese espejo de agua maravilloso, rodeado de cerros, tiene un encanto, por eso fue favorita de Cristo, por la pureza de la fe en los corazones y por la apertura también que tiene a la gentilidad, a los distintos pueblos que a lo mejor no tenían la raza pura de los judíos de Jerusalén, pero ya se anticipa el Nuevo Testamento, ¿no? Hay pluralidad de razas, no hay una que tenga el privilegio de la salvación. Se abre a todos los hijos de Adán. En ti serán bendecidas, había dicho Abraham, todas las familias de la tierra. Y Galilea, el nombre, circunscripción de los gentiles, evoca, sugiere eso. Cristo ya empieza desde el comienzo de su predicación a abrir el Evangelio, el anuncio, el buen anuncio, no solo a los judíos, sino a todos los hombres de buena voluntad, como dicen los ángeles cuando nace Cristo Jesús. Pues Felipe, en versículo 45, encontró a Natanael y le dijo, a aquel de quien Moisés habló en la ley, Moisés, en los primeros libros de la Escritura, en el Pentateuco, de quien Moisés habló en la ley, y también los profetas están fuera del Pentateuco, vinieron después que Moisés, pero todos dieron testimonio de Cristo, por eso así lo dice Felipe, a aquel de quien Moisés habló en la ley, y también los profetas lo hemos encontrado, es Jesús, hijo de José de Nazaret. Nazaret también queda en Galilea. Es impresionante la fe, ¿no? Hacía poco que lo conocía Felipe a Jesús, pero al verlo, sin que se viera la esencia de la divinidad, ni sin que de Cristo surgieran resplandores, ni halos, que lo mostraran como santo, como rey o como Mesías profetizado, simplemente por verlo y oír su palabra, imprimía en los suyos una certeza enorme como esta que está aquí en boca de Felipe, ¿no?
aquel de quien Moisés habló en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, es sin la más mínima duda, una convicción perfecta, una fe muy perfecta. La fe de los discípulos va a crecer a medida que avanza la vida pública de Jesús, máximamente después de su pasión y resurrección, y en forma definitiva y perfecta después de Pentecostés. Pero ya hay una fe tremenda desde el inicio, como acá podemos ver en el versículo 45. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, Cristo frecuenta lugares humildes. Felipe le dijo: ven y ve. Dos imperativos: ven, de venir, y ve, del verbo ver. Una cosa muy parecida a lo que Cristo le había dicho antes: venid y veréis. Ir a acercarse a Cristo físicamente, como en este relato histórico, o para todos los cristianos, acercarse con los pasos de la fe: ven y ver. Ver y oír. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, físicamente, evidentemente, el otro lo traía, dijo de él: he aquí en verdad un israelita sin doblez, versículo 47, sin ficción, sin nada fingido, sin hipocresía. El Evangelio de Jesucristo, el buen anuncio de Cristo Jesús, va muchas veces dirigido en contra de la hipocresía, sobre todo de la clase dirigente de aquella época, de los sacerdotes y de los letrados. Estaban por toda Tierra Santa, pero sobre todo en la capital, Jerusalén. He aquí un israelita sin doblez, no hipócrita, no como los fariseos, no como los sacerdotes. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Él le revela algo que ningún ser humano podía, nadie estaba de testigo cuando Felipe lo llamó a Natanael. Natanael se supone es el apóstol Bartolomé. Insisto, siempre tenían varios nombres. ¿De dónde me conoces? Antes que Felipe te llamase bajo la higuera, te vi. Y Natanael le dice, versículo 49, Rabí, mi grande, mi maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es impresionante también la fe de Natanael. Impresionante, es una obra interior que hace Cristo Jesús con los suyos. No es solamente que le dice, le muestra que él ve en todas partes, que lo vio cuando el otro pensaba que estaba absolutamente solo. No, no es la declaración milagrosa esta la que lo convence, es la obra de la fe, que la hace Cristo Jesús. La fe es una virtud infusa, la hace Cristo Jesús en los corazones y permite que la fe interior se exprese a modo de confesión. Confesión se llama el acto exterior de la fe. Y le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Son palabras también, como la que cuando hice referencia hace un momento, que al principio son muy solemnes, es muy importante y enorme decirle a alguien Hijo de Dios, Rey de Israel, pero a medida que conviven con Cristo, y más aún cuando lo ven en su muerte y resurrección, resucitado, y cuando les manda el Espíritu Santo con la plenitud de sus dones en Pentecostés, estas palabras crecen de un modo insospechado respecto de esta primera vez que Natanael las pronuncia. Hijo de Dios en un sentido absolutamente singular, como nadie es hijo de Dios, igual que el Padre, no menor que el Padre, eternamente engendrado de él. Siempre que hubo Padre, hubo Hijo en el misterio interior de Dios. Dios es absolutamente uno, un solo ser, una sola inteligencia, una sola voluntad, una sola operación, pero tiene dentro relaciones personales. El Padre que engendra al Hijo y el Padre y el Hijo que expiran, se dice técnicamente, al Espíritu Santo. Verás todavía más, dice Jesús, ¿no? Versículo 50. Jesús le respondió: porque te dije, en que te vi debajo de la higuera, crees. Te mostré una profecía pequeña. Te mostré que veo en la lejanía, que veo donde los hombres no ven. En materia pequeña. Estar simplemente debajo de la higuera. Cuando
cuando Felipe lo llamó. Por esta pequeñez, ¿crees? Verás todavía más. Eso también se proyecta sobre toda la historia y sobre todos nosotros. Algo te he enseñado desde pequeño sobre mí, pero verás a lo largo de tu vida y máximamente en la vida eterna, todavía más, en verdad, versículo 51, en verdad te digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta frase magistral de Cristo Jesús, capaz de nutrir toda nuestra vida espiritual, toda la vida, versículo 51, capítulo 1, versículo 51, son una maravilla y hacen referencia a la visión que tuvo el patriarca Jacob. Jacob, nieto de Abraham, que Dios le cambió el nombre por Israel y fue el padre de las 12 tribus, nadie más grande que él para los hijos de Israel. Había tenido esa visión, una escalera que de la tierra subía hasta el cielo y los ángeles subían y bajaban por él. Acá Cristo le está diciendo a Natanael, verás el cielo abierto y los ángeles, yo soy la escala de Jacob, mucho más grande que esa escala que le vio en sueños, la verdadera escalera que une el cielo y la tierra, el verdadero eje que une a Dios con la criatura. Veréis el cielo abierto. Se había cerrado el cielo después del pecado original, por la transgresión gravísima de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Expulsados del paraíso, quedó cerrado el acceso a la intimidad de Dios y a la visión cara a cara, mucho más claro, a la visión que Dios quería invitar a nuestros primeros padres y rehusaron la invitación. Y quedaron excluidos incluso del jardín, del paraíso o del Edén, que era un lugar maravilloso donde Dios los preparaba para la vida eterna. El cielo abierto, estuvo muchos años, siglos cerrado, por culpa del pecado original. Ahora Cristo Jesús le dice, veréis el cielo abierto, gracias a mi venida. Yo soy la escalera de Jacob, y yo soy el que abre los cielos. Soy tan grande como el Padre. El Padre mandó a los querubines que lo cerraran, y ahora manda al Rey de los querubines, al Rey de los ángeles, Cristo Jesús, a que lo abra. Lo va a abrir, por supuesto, el día de la cruz, la victoria más grande de todos los tiempos, cuando al morir Cristo Jesús destruye el reino, el dominio provisorio y deslucido de los demonios. Muy trágico para nosotros, pero no puede oponerse a la obra del amor de Dios. Dios es más grande que todos los demonios juntos, infinitamente más grande, infinitamente mayor en poder y en el acabamiento de su obra eterna y perfecta, ¿no? Cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan son como son como ministros de Cristo. Suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es el título favorito con el cual Jesús se designaba a sí mismo. Nadie más llamó a Cristo Hijo del Hombre, salvo Esteban antes de morir, el protomártir, el primer mártir. Nadie más, otros no le llamaron nunca Hijo del Hombre. Jesús sobre sí mismo sí, porque hace referencia a la profecía de Daniel, don un hijo de hombre, o sea, un hombre por excelencia, el prototipo, el arquetipo del hombre, se acerca al anciano de días, que es Dios Padre, y recibe del Padre un reino eterno, toda la potestad del Padre. De modo ahí queda atestiguado de nuevo que es infinito, que es tan grande, que no es menos Dios que el Padre. Nadie puede recibir la plenitud de la potestad del Padre si no es igual al Padre. Y el Hijo es igual que el Padre. Se distingue nada más que por las relaciones personales. El Padre engendra, el Hijo es engendrado. Nada más. Pero verdadero Dios, un solo Dios verdadero. Que Él nos conceda la gracia en este tiempo de Pascua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.